Les saluda el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quisiera compartirles un poco de mi origen, por no decirlo un resumen de mi origen, porque ahora que me voy a presentar en cámaras, quisiera que ustedes me conozcan y quisiera que ustedes sepan por qué vivo tan enamorada y apasionada de Jesucristo y por qué en todos estos 5 años que Dios me preparó y me seguirá preparando, vio en mí un instrumento para llevar su palabra. Yo no voy a quitar A o B que es de Stephanie o C, no. Yo me voy a mostrar con ustedes con toda sinceridad y con toda verdad. Soy una hija de Dios. Este es mi testimonio. Soy una hija de Dios con una identidad solamente. Aquí me debo a mi Padre Celestial que está en los cielos y que por medio de su Espíritu Santo en este momento me acompaña acá conmigo. Está acá conmigo. Conocí a Cristo a la edad de 9 años. Creo que ese día impactó toda mi vida. Pero cuando tuve 7 años, tuve una experiencia muy fea con mi papá. Mi papá estaba entrando en coma, estaba entre la vida y la muerte, es más, y estaba partiendo. Cuando yo supe eso, sentía que todo de mí partía. Mi padre era la persona a quien más amaba en la vida. Si yo lo tenía a él, yo no necesitaba a otro hombre físico, solamente él era. Él era mi amado. Sentía que él se iba. No solo sentía, estaba ya, decían los doctores que él está pasando a fallecer. Pero yo ahí dije, Dios, si me lo salvas, yo quiero conocerte más. Tenía la edad de 7 años. Es más, no me iba a la escuela. No me iba a la escuela porque mi papá estaba en coma. No quería estudiar, no quería seguir adelante porque era el centro de mi vida. Le idolatraba mucho a mi papá. Pero él estaba a punto de partir, pero ahí se presentó Dios. Dios hizo una sanidad inexplicable a mi papá. Lo levantó. Y pues yo como una niña volví al regazo de mi papá. Vengo de una familia muy humilde, de una madre que trabajó de apoyo en casa para nuestra solvencia económica, lavando ropas, para que nos saque adelante digna y honestamente. Una mujer que luchó mucho para llevarnos un pan de cada día. Vengo de una familia no matrimonial que lo puedo colocar en obras de la carne. Mis padres eran convivientes cuando nos trajeron al mundo, cuando mi mamá se embarazó, eh, mi mamá y mi papá eran convivientes. Vengo de una inmundicia sexual llamada fornicación.
Y hoy mi hermana somos engendradas en fornicación. Fuimos engendrados en fornicación. Y se da cumplimiento a todo lo que yo viví, que se arrastran cadenas desde la primera hasta la cuarta generación. Yo para entrar a profundizar este tema más sobre mi origen, yo quiero hacer un poco de sensibilización. Pero antes de seguir, voy a orar. Padre bendito que estás en los cielos, en este momento yo te entrego, Señor Jesús, te entrego, Padre amado, este momento que tú me permites compartir y testificar mi origen y de dónde tú me sacaste, Señor Jesús. Le hago como el Rey principal en este momento al Espíritu Santo. Y te doy pase para que tomes el control de mi boca, de mi mente y de mi corazón. Y seas tú el invitado principal de este momento. Yo soy solo un instrumento tuyo, Padre. A ti es toda la gloria y la honra. Y que todo espíritu de confusión, todo espíritu de obstáculo, tú lo detengas, Señor Jesús. Tú lo detengas para que este testimonio pueda llegar a muchas vidas. Este testimonio, Padre, pueda cautivar muchas vidas y se puedan impregnar de tu amor, Señor Jesús, así como yo vivo impregnada de ti. En el nombre de Jesús, toma el control total de este momento. Amén. Mi mamá, para poder subsistir, como les iba contando, ella tenía que ser apoyo hogar. No llamo empleada porque nosotros venimos de ese trabajo duro. Llamo un apoyo. Un apoyo porque la persona que nos está en nuestro hogar se hace una persona, un miembro más de nuestra familia. Se hace un apoyo incondicional de la familia. Y a Dios gracias, Dios nos permitió estar ahí juntos con mi hermana, mi mamá. Mi mamá no era casada cuando nos trajo al mundo. Venimos de fornicación, como les comenté, de la inmundicia sexual, de pecado de la carne. Y a los 9 años recibí a Cristo. Nunca olvidaremos porque mi hermana también recibió a Cristo. Habían personas que se iban a recogernos para irnos a aprender de la palabra de Dios. En ese tiempo era el pastor Paul Children y su esposa Cándida. Eran americanos. Recibí a Cristo y fue lo más hermoso que en ese momento pude hacer de mi vida. Tenía 9 años. Mi mamá vivía una trágica vida y por ende nosotros también. Mi papá vivía haciéndole infiel y venía de infidelidad e infidelidad, infidelidades. Veíamos constantes discusiones, veíamos la mezquindad de mi padre en nosotros para que el dinero que él trabajaba y le costaba tanto sacrificio hacer, él lo deposite en las manos de personas ajenas, no de sus hijas, no de su pareja, que era mi mamá, la madre de sus hijas. Llevaba otro canal esa bendición. Y por ende, el espíritu de pobreza venía a nosotros. Mi mamá tenía que trabajar. Trabajó muy duro. Nos enseñó que trabajando honradamente podemos vivir, ¿no? Para los que le conocen,
mi familia, amigos más cercanos, saben que esto es verdad. Mi papá se levantó de coma, mi mamá le atendió, era incondicional con mi papá. Mi mamá, el único hombre que nos presentó fue a mi papá. Eh, Siempre dije que no había algo para yo juzgar a mi mamá porque como un día nos dijo, al único hombre que yo les presentaré será sus papás. Entonces yo me cierro como mujer y me niego a vivir otra cosa por el temor de que les puedan hacer algo daño, les puedan lastimar. No venga el hombre hacia mí, sino venga hacia ustedes. Entonces, eso era su temor de mi mamá. Mi mamá no vio otros ojos, solamente a mi papá. Eh, Vemos tan en desesperación mi mamá quería quitarse la vida porque empezó a tener artritis. Ella lavaba ropas y mojaba sus piernas con detergente, con lejía, usaba como madera, antes usábamos madera como una tablita para raspar la sucia. Antes no había muchas las lavadoras y había en personas que más tenían, ¿no? Y entonces mi mamá usaba sus piernas para que pueda hacer un trabajo impecable al 100%, pero se dañaba ella misma. En ese tiempo le vino el artritis y mi mamá dejó de lavar, dejó de trabajar en casa y porque ya no podía, se empezó a poner medias para que pueda calentar sus piernas, eh, porque ya le estaba pasando factura, vamos a llamar eso. En esos momentos mi mamá se sentía muy desesperada porque tenía 2 hijas a quien sacar adelante y tenía un padre a quien yo terminé perdonándole, amando a mi papá, no juzgándole, pero les voy a contar un papá irresponsable que nos hizo vivir una vida muy precaria. Cuando nos hizo vivir esa vida, yo solamente vivía asombrada de tanta pobreza en nosotros. Yo no les hablo una pobreza X o media, no, una pobreza donde no teníamos ni un hogar donde vivir, donde vivíamos en quintas, no teníamos espacio ni siquiera para eh, recibir nuestras visitas. Yo no sé cómo tú te has formado como profesional, yo no lo sé, pero bendecido tú si has tenido las posibilidades de que tus padres te apoyen, ¿no? Y crecer en un hogar unido. Pero yo no lo tuve. A nosotros, a mi hermana, a mí, a mi hermano, nos costó formarnos profesionalmente, mucho. Nosotros no, tampoco juzgamos a nuestros padres, no juzgamos el momento y ahí entra la palabra de Dios, donde, donde dice esto, en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo agradezco mucho todo lo que pasé, porque ahora estoy aquí para contarles, para testificar de dónde Dios a mí me sacó. No me sacó de una cuna de oro, no me sacó de un hogar conformado en las cosas cristianas, a lo que yo ya tengo. Hoy en día, yo tengo llegar a esto
a tener esta familia me costó mucho, 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 mucho. Eh, Mi mamá se sentía desesperada y se automedicaba, quería matarse. Mi hermana y yo en desesperación fuimos a buscar al, al líder de jóvenes que nos llevaban a aprender la palabra de Dios. Y el hermano Manuel, recién me acuerdo, Dios, el Espíritu Santo cuando viene a entrar, me va a hacer recordar de todo y me va a hacer decirles lo que tengo que decirles. Ojo, de este testimonio hay un libro, hay uno de mis libros, una toma de mis libros que lo digité en mi proceso. Pero Dios quiere que yo lo cuente, que de mi boca se exprese cada momento. Y aquí estoy para compartirles. Nos visitó a la casa, mi mamá recibió a Cristo, se hizo una hija de Dios. Ojo, primero fuimos mi hermana y yo, luego vino mi mamá, debido a las oraciones que nosotros hacíamos, independientemente cómo orábamos. Pero retrocedo un poco, también Dios escuchó el clamor cuando mi papá estaba en coma y le dije que si tú salvas a mi papá, yo quiero conocerte más. Entonces, yo ya estaba sellada para un propósito de Dios. Y definitivamente este propósito está empezando. Entonces, mis papás vivían vidas caóticas porque mi papá no cambiaba, no dejaba de serle infiel a mi mamá. Mi mamá recibió a Cristo, se sanó, obtuvo la sanidad divina de Dios. Ya no tenía artritis, volvió a trabajar como apoyo hogar. Mi hermana, eh, mi hermana le apoyaba también antes de que termine la secundaria. Y así vivimos. Y en un tiempo nosotros tuvimos que viajar a la ciudad de Iquitos porque mi tío estaba dispuesto a apoyarnos, a apoyar a mi mamá y a nosotros. Dejamos a mi papá porque mi mamá ya no soportaba la vida que llevaba. Era una vida de infidelidad, de escasez, de pobreza, de no tener una casa donde vivir y mi papá le iba y le metía en quintas y muchas cosas más. Entonces, es más, yo tenía que estudiar con Bela, mi hermana. Mi hermana ya ni sacaba su cuaderno en las noches. Mi hermana se iba al día siguiente, hacía todas sus tareas, pero siempre fuimos responsables. Yo tenía que hacer con Bela llorando, llorando. Y siempre decía, ¿por qué tanta pobreza? Llorando decía, ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta escasez? Nos vamos a la ciudad de Iquitos. Así estuvimos, un año en la ciudad. Primer año, recuerdo muy clarito, primer año en la ciudad de Iquitos, segundo año en la ciudad de Pucallpa, tercer año en la ciudad de Iquitos, cuarto año en la ciudad de Pucallpa, quinto año, primer año estudié acá en Pucallpa, segundo año en Iquitos, tercer año en Pucallpa, cuarto año en Iquitos y quinto año yo termino la secundaria acá. Eh, Primero terminó mi hermana y no se dio la oportunidad quien la pueda apoyar en sus estudios. Ella tuvo que trabajar para que se inscriba en la ULADECH. Recordamos en ese tiempo la ULADECH era una universidad particular donde que ella tenía que pagar su mensualidad 150 y ella trabajaba en una casa de apoyo, apoyo hogar también era, nosotros le apoyábamos, mi mamá le apoyaba a hacer las cosas, etcétera, etcétera.
O sea, no alcanzaba ni para su mensualidad cuando mi hermana estudiaba. Mi hermana pagaba su mensualidad 150 soles en Luladech y le pagaban solamente 120 soles. Mi mamá tenía que poner el resto volviendo a lavar ropas. Entonces, mi mamá siempre buscaba que nosotros tengamos un grado de competitividad. En mí trabajó mucho en profesoras particulares. Siempre ella se proyectaba a lavar más ropas para que pueda pagar mi pagadita, porque yo necesitaba clases más personalizadas. A diferencia de mi hermanita, de mi hermana no. Ella sí normal seguía. Eh, Ocupé los primeros puestos en el Colegio La Inmaculada. Yo ya rendía mucho. En Iquitos también llegué a ser subbrigadier general. En el, y creo que mis amigos, mis compañeros que me conocen en Iquitos, no pueden decir que estoy hablando una parte mentira. Acá es todo verdad. Entonces empecé a destacar, ¿no? Porque yo sentía que si destacaba más, me esforzaba más, yo tenía que sacar a mi mamá de donde ella estaba metida. Quería ser apoyo para mi mamá, porque sufría mucho. Entonces, mi hermana terminó así y justamente llega un tío y le dice, le habla de la universidad, de la UNIA que se está abriendo. Entonces mi hermana deja la ULADECH y se va a estudiar en la UNIA. Y yo en quinto año tengo una propuesta de un apoyo de mi tío, eh, que me dice, primero converso con mi papá, papá, yo quiero estudiar, yo no quiero ser como tú y como mamá, le dije, yo quiero postular a la universidad, le dije, por favor, aunque sea no sigo la pre, pero hazme postular, cómprame mi prospecto. Mi papá me dijo que no tenía dinero, no tenía dinero, que no tenía dinero y que los millonarios nomás estudian. Con esas palabras se desquitó. Entonces yo ahí me fui y le dije, papá, tú no tienes dinero, pero a los 13 años tú me hiciste ver un acto incorrecto con tu amante, donde que nos tuvimos que ir a las manos. Ahora sé dónde va tu dinero y no me digas que no tienes dinero, porque sí lo tienes, pero no nos das a nosotras. Pero está bien, yo sí voy a estudiar, le dije. Yo tengo que formarme como profesional. Eh, mi, mi tío, mi mamá le llama a mi tío le dice, no, Nora, yo la voy a apoyar. Yo tengo fe que la Cindy va a ingresar. Y definitivamente sí ingresé. Con la bendición de Dios me fui a la ciudad de Iquitos, pero como fui engendrada en fornicación, ya el pecado estaba en mí. La inmundicia estaba en mí. Era muy correcta. Mi mamá, en el seno de mi mamá, siempre traté de ser esa Cindy correcta. Mi abuelita siempre decía que era una niña que visionaba más, y que no me gustaba perder el tiempo. No fui de las niñas enamoradizas en ese tiempo, que voy a tener mi enamorado. No, para mí todo sumaba, el tiempo, todo. Yo no podía enamorarme de nadie porque yo tenía que estudiar para salir adelante. Eso era mi meta, mi visión, todo. Porque vivía una situación muy precaria. Entonces, donde como les comento, hasta me faltaba luz y agua. No tenía que hacer con velas y no era con mechero, no me recuerdo, con mechero que lo hacía mis tareas. No tenía tiempo para pensar en enamorados.
Entonces mi mamita me abraza y me dice que me tiene que dejar volar. Me tiene que dejar volar para yo, que ella no va a ser egoísta conmigo, que yo tengo que salir adelante. Y tomó la propuesta de mi tío. En ese tiempo mi tía también estaba acá, mi tía con quien estuve 9 años viviendo en su casa. Estaba en Pucallpa y nos fuimos juntos con su hijo. Cuando llegamos a Iquitos, empecé a estudiar porque mi tío me había matriculado en la CEPRUNAT. Empecé a estudiar y me recuerdo que el primer examen hice bajos puntos, pero siempre he sido una de las personas, por eso cuando alguien me dice, me debes algo, o le debes a tal persona, no, yo siempre supe ganarme el pan de cada día. Si mi tío me apoyaba, yo también tenía que ser apoyo para él, no estorbo. Me levantaba temprano a hacer la avena, a limpiar, a juntar el agua, a atenderle, a darle de cenar. Siempre trataba de pagar el apoyo que mi tío me daba, porque eso es lo que me enseñó mi mamá. El comedido come de lo escondido. Y había escenas impactantes para mí que hoy en día yo puedo dar. El que quiere estudia y el que no quiere no estudia. En ese tiempo mis primos estudiaban, mi prima también estaba en la CEPRE y yo estaba en la mesa estudiando y ellos en la calle, solamente cuando venían mis tíos agarraban sus cuadernos y estudiaban. Y no era de las personas que me iba a ir a contarle a mi tío, no. Yo decía, que se mienten solos ellos. Y se mintieron. Mi prima hoy en día no llegó a ser nadie en la vida. Mi primo murió en la cárcel de mis tíos. Mi tío tenía toda, todo el amor del mundo a hacerles profesional a sus hijos. Para ser honesta, la que aprovechó fui yo, pero siempre recompensado. Atenderle a mi tío como si fuera mi padre. Lavarle su ropa. Porque veía que mi tío también se esforzaba mucho porque tiene varices. Es más, tiene varices y hoy en día ya no labora por su enfermedad. Y en vez que sus hijos hayan sido de apoyo en su momento, aprovechar lo que en su tiempo sus papás les dio, no lo aprovecharon, lo desperdiciaron. Pero yo decidí aprovechar. Con amor lo aproveché. Y cuando yo ya me tocaba pagar mi matrícula, le dije, tío, no me pagues mi matrícula, nada. Yo voy a trabajar para, para pagar mi matrícula. Hasta acá es tu apoyo conmigo. Yo tengo que trabajar. Siempre trabajé, me gustaba ganarme mis platitas, me gustaba comprarme mis ropas, me gustaba siempre ser muy independiente en mis gastos. Siempre, desde muy pequeña, recuerdo que vendía tarjetas telefónicas, Gilati, afuera del cine de Iquitos, y siempre trataba de dar el 100% de mí. Vendía en tiendas, en Máximo, en IPC, en Lucero. En esas partes las personas, los dueños me conocen. Máximo ya no existe ya. Y entonces siempre, siempre di mi trabajo al 100 por 1. Me encantaba dar a full. Era la mejor vendedora, porque yo no podía perder mi tiempo. Y acá entra el pecado, mi pecado. Al venir de una familia engendrada en fornicación, el pecado se iba a manifestarse en mí. Y las cadenas generacionales lamentablemente llegaron a mí, no a mi hermana, a mí. La arrastré. Viví 9 años una inmundicia sexual. Viví con mi primo hermano.
fue algo impactante, porque de pasar a ser una chica tan cuidada por su mamá, tan protegida, eh, venía eso a mí. Me enamoré de mi primo hermano, sentí que él me daba un apoyo absoluto, él se enamoró de mí, pero siempre fue una relación tóxica, porque él se hacía daño por mí y yo me hacía daño después al último por él. Entonces, al estar con él 9 años, yo pude ver muchas cosas que él no quería estar conmigo, sino era como un imán que le atraía. Eso era Satanás, con sus demonios y sus legiones. Y él siempre me decía, ¿por qué nosotros? ¿Por qué eso nos pasa a nosotros? Yo quiero soltarte y tú no quieres que yo te suelte. Yo quería hasta casarme con él. Mi mamá cuando se enteró, yo estaba ya había ingresado a la universidad. Mi mamá siempre fue una mujer muy recta en todo. Sus ojos eran una mirada de advertencia para mí. Justo hoy día la estaba recordando mucho. Entonces, ella vino, se enteró de eso por mi boca, porque yo ya no soportaba más, porque él me celaba mucho, no me daba una paz, una tranquilidad. Entonces mi mamá, y yo le dije que esto está pasando. Y mi mamá vino desesperada, le vino y le metió 3 lapos a mi primo. Le dijo a su mamá, se molestó con su hermana, que es mi tía, y, y quería llevarme. Pero yo ya había ingresado a la universidad. Estaba trabajando y tenía que trabajar mucho porque mi mamá era una mujer enferma. Tenía que ser la vendedora número 1 para poder ir costear sus medicinas en ese tiempo, porque mi papá era un cero a la izquierda y todavía en ese tiempo no recibí el apoyo de mi hermano. Entonces, y pues de mi papá no tampoco, ¿no? Entonces, pero yo tenía que dar mi mejor versión. Nos alejamos con mi primo hermano 6 meses. Y en ese lapso de habernos alejado, conocí a alguien, a una persona en la universidad, fue mi enamorado. Y mi mamá lo amaba, lo quería. El único enamorado creo que aprobó y que conoció de mi parte. Eh, pero regresé al pecado. Pero esa vez ya a vivir con el pecado por 9 años. Terminé con mi enamorado, regresé con el pecado, me embaracé del pecado. El temor a practicarme un aborto clandestino era que mi bebé pueda nacer con malformación, con el que dirán y muchas cosas más. Yo estaba decidida y le dije que yo sí quiero, no quiero ser mamá todavía, y menos en las circunstancias que me encuentro. Yo tengo que ser profesional y aparte tú y yo no podemos tener un bebé. Estaba primer ciclo. Primer ciclo en la universidad. Vivimos 9 años, momentos buenos, momentos malos.
una relación equivocada siempre te va a llevar al fracaso. Empezaba a vivir algo trágico con ella, más maltratos psicológicos, porque me empezaba a insultarme y siempre yo me miraba en un espejo, yo estoy estudiando, soy profesional a diferencia de él, decía yo, y abusos que para detallar nos pasaríamos mucho tiempo y quiero ser precisa. Fueron abusos más psicológicos, que aunque él hasta el día de hoy no lo reconozca, que sí fue físico también, yo ya lo perdoné. Lo perdoné con el corazón y hoy en día esta persona yo lo veo como un hermano. Oro por mi primo, lo amo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo su vida, está haciendo su vida. Yo ya tengo una familia con la bendición de Dios y consagrada a Dios, maravillosa. Yo lo deseo lo mejor. Yo sé que Él va a escuchar este testimonio y quizás se autoexamine también Él. No para recordar pasado, porque la palabra de Dios en la que yo ya vivo y que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy en día yo comparto este testimonio para que tu amiga, amigo, puedas autoexaminarte. Que si a mí Dios me perdonó mis relaciones incorrectas, y esto sigue, a ti también te puede perdonar. Que de lo inmundo Dios hace algo puro. El vaso sucio que yo era jamás podía ser utilizado por Dios. Y siempre voy a enfocarme en este versículo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo era llamada para Cristo. Y hoy en día, antes de seguir lo que se viene, yo tengo que presentarme ante ustedes como lo que yo fui antes. Yo sé que en Iquitos todos me conocían que yo llevaba una relación de incesto, una relación incorrecta, no bien visto para las personas porque siempre fui vituperiada por las personas, siempre fui hablada por las personas. Entonces vivía en un barrio, imagínense, la Coto, la Ronamulo, entonces yo tenía que escuchar siempre todas esas cosas. Pero cuando el pecado ya está en nosotros, ya no nos importa. Se nos resbala todas las cosas. Ese pecado estaba con nosotros hasta que mi mamá renunció. Voy a aprender algo siempre, que a un ayuno, a una vigilia, si tú quieres encontrar respuesta con Dios, la que te va a dar, lo que te va a dar una respuesta. Pero si tú entras con un corazón limpio, contrito y humillado, pero si tú entras a un ayuno, a una vigilia con mentiras, entras con negando, ocultando cosas, no va a prosperar. O peleándote con tu esposo, con tu esposa, o con tus hijos, o de repente estás todavía en un acto sexual con tu esposa, con tu esposo. Ojo, el ser cristiano también nos enfoca también a llevar una vida íntima de conexión con el Espíritu Santo.
no una intimidad incorrecta que mancille el hecho. Entonces, cuando nosotros nos preparamos para una vigilia y un ayuno, nos preparamos en nuestro cuerpo, en santidad, también pedimos perdón a las personas que nos han ofendido, o de repente hemos corregido a nuestros hijos airadamente. Yo tengo que pedirle perdón. Para yo hacer esta transmisión, este video, yo tuve que reconciliarme con mi esposo, pedirle perdón, porque de repente en la semana yo le he ofendido, hoy día le ofendí, le he dicho que me perdone, que lo amo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi esposo, mi amigo y mi compañero de vida. Entonces yo voy a darte una palabra limpia, te la estoy dando. Y por eso me atrevo a estar acá, si no, no me atreviera, ¿no? Entonces, mi nombre es Stephanie Cindy Ruiz Chávez, me conocen como Tefi, la gran mayoría de las personas me conocen, en Iquitos me conocen, no me conocen de Tefi, Cindy, etcétera, etcétera. Como les iba contando, viví 9 años en mi inmundicia sexual con mi primo hermano, con el pecado de incesto, después de terminar esa relación porque él ya no quería estar conmigo, yo quería encapricharme más y más y más. Conocí a personas equivocadas. Conocí a personas que no debí conocer, pero que en ese momento se me presentó, cometí hasta el pecado de adulterio. Yo hoy en día yo soy una mujer casada. Soy una mujer casada. Yo estaba siendo sacudida por la inmundicia sexual. Yo estaba siendo agarrada por esos demonios. Esos demonios gobernaban en mi vida. Y sí, yo los veía. Yo los veía. Les veía que me arrastraban. Yo llamaba pesadillas. No eran pesadillas. Eran visiones. Que ellos hacían lo que querían conmigo. Eh, cuando terminé con él, con mi primo hermano, fue una sacudida tremenda también. Yo tenía un exceso de peso de 28 kilos. En 3 meses bajé los 28 kilos. Empecé a salir, conocer amigos, lo que yo no hacía en esos 9 años. Empecé a conocer amigos, amigas, etcétera, etcétera. Me empezaba a tomar bastantes bebidas alcohólicas. Empezaba a tocar fondo. Ya había recuperado mi silueta, mi peso, de lo que él me había conocido y en lo que me había convertido yo. Entonces, bajé de peso, empecé a buscar más. Buscaba amor, buscaba protección falsa. Recuerdo que vi la mano de Dios también una vez, varias veces. Recuerdo que salí y ya no estaba con mis amigas. Y me saqué los zapatos porque usaba taco 21, 18. Me saqué los tacos y estaba con un vestido, un mini vestido bien exagerado. En Iquitos las fiestas son tremendas. Y ni siquiera yo me iba a las fiestas a bailar porque tengo 2 pies izquierdos, no sé bailar. Me iba a tomar porque ahí me había refugiado. Mis penas, mi dolor me había refugiado en tomar. Aparte, las oportunidades laborales se me habían, no se me presentaban, solamente trabajaba en el INEI, recuerdo. También me frustraba porque yo ya estaba con título. En ese tiempo gobernaba Iván Vázquez Valera.
Y lo cuento porque en ese tiempo no quisieron mi currículo porque contrataron a un futbolista. Y yo teniendo mi cartón, mi título de ingeniera agrónoma. Entonces, frustrada, me iba a tomar, etcétera, etcétera. Ese día yo salí y vi los motocarristas. Estaba bien mareada. Mi rímel se me chorreaba, todo. Y dije, Señor, no tengo dominio propio en este momento. No tengo control en mi cuerpo. Manda tus ángeles y no permitas que nadie me haga daño. Yo estaba temblando. Yo sé que detrás de mí había una mujer orando, intercediendo por mí. Mi mamá. Le veo a mi vecino de al frente que vivía en la casa. Vecina, ¿estás bien? ¿No estás bien? Vecina, motocarro, le llamó al motocarro, le dijo, ve motocarro, yo te voy a seguir, no la vayas a hacer nada de malo, yo te voy a seguir. Piro, creo le llamaban al señor, mi vecino, muy poco interactuaba con mis vecinos de casa, solamente con la de al costado, que sé que también lo va a ver el video, con Lucía, más con ella. Entonces, de verdad, Dios usa ángeles, hasta usa al impío para que te cuide. Hijo de Dios, si tú estás en el camino erróneo, yo te quiero decir que tienes la mano y la misericordia de Dios a tu lado. Entonces, yo llegué, bajé del motocarro y el vecino pagó el motocarro. Entra, vecina, me dice. Vecinita, entra. Yo vivo en la Bagazán, zona roja. Bueno, mi familia vive en la Bagazán, en Iquitos. Entonces, yo entré y le miré al vecino que desaparecía. Se fue, me dejó en casa y ¿qué sacaba? Nada, no sacaba nada. Hoy día tomabas, gastabas tu plata, todo. ¿Y qué sacabas? Nada. Al día siguiente ya te dabas cuenta, has perdido tiempo, has perdido equilibrio de tu vida, has gastado tu dinero, o puedes hasta quebrar tus finanzas. ¿Qué pasa? No, no vale nada. El alcohol es mentira, es algo pasajero, mientras que Cristo te presenta un amor eterno, un amor para toda la vida. Tú tienes un problema, tú corres a sus pies. El Cristo que yo sirvo, Él te seca tus lágrimas, te abraza y te dice, yo tomo el control de ti. Yo estoy contigo. Entonces, pasó ese tiempo. Yo quería seguir regresando con mi primo, quería volver. Conocí a personas equivocadas en eso, pero en un momento me fui a la ciudad de Pucallpa y como que todo se borraba de mí, mi amor, mi querer por la persona incorrecta, por las personas incorrectas. Y me decía a mi mamá, hijita, ¿vas a venir? Sí, porque mi mamá ya se había mudado a Pucallpa. Vivía con mi hermana, con mi papá. Para bien o para mal, mi mamá siempre ha estado con mi papá. Siempre. Con ella yo no podía ver otro hombre, solamente mi papá. Pero mi mamá concibió el diabetes a los 35 años. Llegó a tener diabetes. Dejó de tener una vida íntima o sexual con mi papá. Se puso en santidad con mi papá desde los 35 años. Mi papá ya pues hacía de su vida lo que quería, ¿no? Solamente mi mamá le honraba porque era nuestro padre, nada más. Ella ya era una doncella de Cristo, usada por Dios tremendamente. Con ella yo me ponía de frente, ella miraba todo. Entonces,
yo vengo a Pucallpa a visitar y conozco a alguien. Justamente la semana pasada, la hermana de ese alguien viene a visitarme y me dice, mi mamá dice que tú eres cordial porque nuestra amistad no acabó. Y de verdad sí, no tiene por qué acabar las amistades buenas. Para mí son buenas. La, en algún momento, como yo les conté, como le conté a ella, yo amaba a tu hermano, le dije, yo la amaba, yo quería que él sea mi esposo, que sea mi dueño, que sea todo para mí. Es más, yo me iba a vigilar, a ayunar, todo por él. Pero, porque yo por él, le confesé a ella, yo por él, Dios usó a esa persona para yo venir acá. Cuando a mí me preguntan, tú viniste por tu mamá a Pucallpa y dejaste Iquitos, yo no puedo ser mentirosa, no puedo ser cínica. Yo tengo que ser honesta. 50% por mi familia y 50% porque el amor tocó a mi corazón. Pero yo no podía explicar ese momento por qué se estaba dando esa situación. ¿Por qué? Porque fue de un momento a otro que yo dejé de tener sentimientos. Ese día que yo dejé de tener sentimientos era la mano de Dios trayéndome acá y sacándome todos sentimientos incorrectos. Porque Cristo toma posesión de mi mamá y por ende de mí. Porque mi mamá estaba renunciando al pecado. Completamente al pecado. Mi mamá era una mujer de ayuno, de oración. Mi mamá no te ayunaba un mes, o un día, 2 días, 3 días, 7 días. Mi mamá te ayunaba 50 días. 50 días solamente con leche glucerna, nada más. Y no te estoy hablando de un solo ayuno. Ella ayunaba, ella era su brazo derecho de la pastora. Porque ella tenía los ojos espirituales, donde ella estaba ese don, que Cristo, que el Espíritu Santo entraba en ella y le mostraba. Entonces, mi mamá estaba renunciando al pecado y al momento que ella renunciaba me hacía libre a mí de mis pecados. Yo podía salir ya de ahí. Ya esas cosas no podían tocarme por nada en el mundo. Vine acá y vine a Pucallpa, la ciudad de Pucallpa. Yo soy pucalpina, de origen Pucallpa. Amo Pucallpa por el trabajo de mi esposo. Viví en Ayacucho, viví en Huancayo, viví en Tacna por el trabajo de mi esposo, en ciudades de frío. Pero Dios nos llevó a vivir cosas preciosas, a aprender en esos lugares, a sumergirnos más en Él. Yo agradezco mucho a Dios, ¿no? Y entonces mi mamita renunció al pecado. Yo vine, me enamoré de esa persona. Esa persona había terminado con su ex. Luego me deja, termina conmigo porque está regresando con su ex. Y como siempre les dije, todos me dejaban por la ex. Entonces yo eh, miraba con mis propias fuerzas cosas que no debía mirar. Mi mamá siempre, cuando tenía oportunidad, me decía, hijita, Cindy, me decía, el día que tú vuelvas a Dios, ese día vas a tocar la gloria de Dios. Y esa palabra lo dije en mi matrimonio. Mi mamá era una mujer muy consagrada a Dios, era una mujer que amaba a Dios. Eh, Podía, cuando esa persona terminó conmigo, yo empezaba a salir nuevamente a fiestas, porque yo me fui, me acerqué a Dios, me reconcilié con Dios en ese tiempo por tú me das a ese chico que sea mi esposo, mi dueño, y yo te sirvo. O sea, a Dios no se le busca por esas cosas, a Dios se le busca porque tú quieres entrar en algo especial con Él. No es, hoy en día me puedo decir, yo amo a Dios, amo por encima de todo a Dios. Y mi esposo lo sabe, mis oraciones siempre lo escucha. Que mi esposo ame más a Dios.
Porque si él ama más a Dios, va a saberme amar a mí y va a saber amar a mis hijos. Si él no ama a Dios, no hay temor. Entonces, yo amo más a Dios. Yo doy la vida por Dios y acá estoy sin temor, sin vergüenza alguno, porque, y me apoya esta palabra que dice en Hechos 10:15. En la NTV dice, pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Yo estoy acá. Mi pasado ya está atrás. Mi pasado está atrás. Y algún día mi hijo va a poder escuchar este video, va a poder mirar este video y va a decir, wow, mi mamá impactó con este video. No fui yo, fue Dios que impacta vidas. Y eso implica muchas cosas. Aprendernos a despojar poco a poco, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, va obrando en nosotros. Entonces, en ese tiempo, cuando empezaba yo también a salir, entraba a casa y veía a mi mamá orando de madrugada y mi mamá hacía una oración hacia mí muy extensa. Mi hija sí dice así, Dios, tú le conoces, tú eres su Padre Celeste. Yo me paraba y le escuchaba. Era tan impresionante cómo ella oraba por mí. Hoy en día oro así por mis hijos, intensamente. Mis amigos me dicen, tú eres intensa. Yo oro por mis hijos intensamente, les amo intensamente a mis niños. Tengo 2 varoncitos y ahí me quedo porque eso también pedí a Dios, que me dé la oportunidad de ligarme, porque tú conoces mi corazón. Yo siento que con 2 nomás puedo. Y sabes tú, mi Dios, que eso es mi capacidad. Mis 2 hijos son maravillosos para mí. Mi esposo, pucha. Yo vivo enamorada de mi esposo. Lo amo cuando lo miro, cuando llega a mi derecha, a mi izquierda. Mi esposo es lo más hermoso que Dios me ha dado. Claro, después les voy a contar también el proceso de mi matrimonio. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar la versión de él como esposo, porque yo misma le haré la entrevista a él. Entonces, le seguía contando. ¿Cómo ya conozco a mi esposo? Yo ni sabía que iba a ser mi idóneo. Terminé con mi relación por la que me hizo venir a Pucallpa. Me fui a Tingo María, yo era campeona porque me estaba enamorada en ese tiempo, pues con mi carne, con mis fuerzas estaba enamorada. Entonces me fui a la ciudad de Tingo María, él me dijo que ya no va a estar conmigo porque está regresando con su ex relación, entonces yo lo solté y mi hoy en día esposo también estaba terminando su relación con en ese tiempo su enamorada. Él terminaba, volvía, así era. Yo ya no volví. Entonces y me dijo que me invitaba a Tocache. Me fui a Tocache. Ahí pude ver la calidad de persona que era él. Una persona muy especial. Me cuidaba. Recuerdo que no me tocó ni con el pétalo de una rosa. Me cuidó más, al contrario. Me protegió. Porque él también venía de una relación quebradiza. Luego él regresa y se desaparece de nosotros, de sus amigas. Así volvía, estaba y siempre se desaparecía. Tenía su carácter el chico. Entonces, y una vez en todas mis andanzas me invita a Tarapoto, me voy
porque había terminado con su chica y ahí conozco a una persona muy especial que hoy en día le veo como mi hija mayor. Yo a Diana le veo como una hija porque para mí es como una niña cuando llega a la casa. Entonces, conozco a Dianita, él regresa con la chica y nos deja botando en Tarapoto nosotros. Entonces, pero ahí conocí a ese Leo en otra dimensión ya. Solamente lo miré y me hice a un lado porque, ¿cómo se llama? Yo mi vida era pasajera, muy pasajera, porque vivía andando de aquí para allá. Mi mamá siempre decía, Cindy, era el dolor de cabeza para mi mamá. Era muy desobediente. Quería volar mucho, quería volar demasiado, era muy desobediente. Volví y mi mamá me dijo, ¿con quién estuviste en Tarapoto y todo eso? Con Leo. ¿Quién es Leo? Él estaba en la misma universidad que yo, pero hemos empezado a entablar más comunicación por las redes. Entonces, sí, ahí nos hemos estado conociendo con él. Mi mamá empezaba a orar. Mi mamá oraba en sí por todas las personas que estaban a mi alrededor. Eh, yo no sabía que él iba a ser mi esposo, porque era mi amigo, mi mejor amigo. Vivía una vida bohemia muy caótica y siento que le fallé mucho a mi mamá. Eh, en el 2017 yo conozco a alguien, me enamoro y le comento a mi mamá me aconseja como mamá y me dice, hijita, tú no puedes perder, me decía, tú eres una chica muy hermosa, internamente también, eres una señorita profesional, no tienes hijos, entonces mi hermana siempre con esa sabiduría, con ese discernimiento, no, esa persona no puede ser jamás para ti. Sí, mi hermana era así, con ojos, tiene la sabiduría, el discernimiento muy profundo. Y ella decía, soy bruja. Hoy en día dice, tengo el Espíritu de Dios en mí. No dice así, tiene el discernimiento, porque es sabiduría tiene y huele bastante la maldad. Entonces me enamoré de esa persona y mi mamá me dijo esto. Me empezaba a enseñar a cocinar por esa persona y yo sí estaba enamorada de esa persona. Mi mamá falleció y con él me refugié, paraba con él las 20, no 24 horas porque él trabajaba. Yo cuando mamá falleció en el 2017, yo le dije a mi papá que no quería laborar y que necesitaba su apoyo. De verdad me concentré netamente en recuperarme a mí, porque yo no tenía paz, yo no dormía toda la noche, amanecía con la foto de mi mamá pegada en el pecho, en el piso, botada. Me mudé a un lugar más chiquito también, de donde vivía, me mudé a un lugar más chiquito, vivía en un departamento por el hospital regional de Pucallpa y me mudé a un lugar más pequeño. Me mudé a ese lugar más pequeño y ahí ya Dios había destinado algo precioso para mí. En el lugar que yo estaba, las personas eran cristianas. Habían 3 niñas y mi Rosita Rosel es la mamá, porque hoy siguen viviendo. Rosita me decía, eres cristiana, era muy amiguera, etcétera, etcétera. Vamos a la iglesia. Era imposible no ir a la iglesia con ella, porque ella me decía, sí, vamos a la iglesia. Casi parecida como yo. Entonces yo me cambiaba, ya nos íbamos. Y entonces yo a ella tuve la oportunidad de abrirme y le dije que estaba enamorada de tal persona,
que esto, que el otro. Y, y así. Yo practicaba el deporte de correr y hacía gimnasio. Entonces era muy disciplinada en eso, pero no en la comida. Entonces, sí me había enamorado de esa persona. Me acompañaba a la iglesia. Cuando yo creía que también de repente se ha enamorado de mí, eh, le decía para irnos a la iglesia. Y me aceptaba, nos íbamos a la iglesia. Entonces, yo quería hacer las cosas bien. Yo quería hacer las cosas bien. Porque estaba enamorada de esa persona. Y él regresa también con su ex. Que por cierto, bendigo su vida, él bendigo su matrimonio. Él regresa con su ex. Y nunca más yo volví a molestarle a él. Porque él elige a ella. Y al elegir a ella, yo tenía que hacerme a un lado. Eh, yo sabía perder, sabía aceptar lo que se me presentaba en el momento. Me dediqué a correr y a buscar más a Dios. A buscar más a Dios y agradezco mucho el lugar donde Dios me colocó en la iglesia Elim, porque yo no podía acercarme a la iglesia de mi mamá, donde asistía mi mamá, porque todo me rodeaba a ella, todo. Entonces yo le dije a la pastora de mi mamá que yo me doy un paso al costado y yo voy a empezar a asistir en tal parte porque yo tenía que diezmar, le consulté a ella. Y ella me dijo que se diezma, hijita, donde tú comes la palabra de Dios, donde tú recibes la palabra de Dios. Y yo recibía en el y ahí empecé a congregarme. Agradezco mucho al pastor Juan José, a su esposa, eh, Mari, siempre están en mis oraciones, siempre yo sé que Dios está levantando en ellos un gran ministerio, tremendo ministerio. Entonces, al congregarme ahí, la hermana que estaba en la casa donde yo vivía, eh, no me daba sosiego, para ser honesta. Me iba a la iglesia con ella, con las niñas, y ahí parábamos. Entonces, me conectaba ya más con Dios. Ya estaba haciendo las cosas bien. Yo ya no quería estar con nadie y decía más cuando en una campaña que fue en la iglesia por la Micaela, donde pastorea la pastora Mélida, la mamá del pastor Juan José, una persona se acerca a mí y me dice, ella no me conocía, es una extranjera, y me dice que Dios ama mi corazón, porque tengo un corazón muy quebrantado, como el de David, y por esos corazones viene Dios, que Él sabe mi dolor, Él sabe mi frustración y las culpas que yo tengo, que me autoculpo de la muerte de mi mamá. Me dijo ahí que yo no tengo la culpa, que todo fue por un plan de Dios y un propósito de Dios, donde que Dios ya había terminado ya con mi mamá su obra y ya le necesitaba para el reino de los cielos y que yo tenía que entrar en ello ya, en tomar ese legado de mi mamá. Y cuando ella me decía, me iba diciendo, sentía clarito que era la presencia del Espíritu Santo, que era un quebrantamiento incontrolable. Y cuando ella me iba narrando y me decía, en el punto, Dios te ama, te quiere en su redil, no te quiere más como una oveja perdida.
Cuando ella me dice eso, ¡pah! Mi corazón se puso en un shock tremendo. Y me dijo ahí también, ahí profetizó ella, vienen cosas grandes para ti. De haber sido tan hablada, murmurada, Dios te va a enaltecer siendo esposa, me dice. Entonces yo dije, wow, yo estaba llorando ese rato. Y les confieso, yo ya no esperaba nada ya. Solamente quería estar en los caminos de Dios, nada más. Y conocerlo más a Él. Yo ya me estaba enamorando de Dios. Pero mi trato con Dios fue estupendamente genial. Entonces, yo fui a mi cuarto, recuerdo ese día, y le dije, Dios, ¿quién eres? ¿Por qué vienes en busca de mí nuevamente? Ahora yo te pido que te presentes en mí, pero quiero que me muestres y que me digas si yo tuve la culpa de la muerte de mi mamá. Quiero que me saques ese dolor que vivo noche tras noche echándome la culpa. Me hizo entrar un éxtasis así como a Pedro le hizo entrar. Yo dormí tan largo y me mostró ahí Dios en mi cabecera mientras yo dormía a mi madre. A mi madre me mostró. Me decía mi mamá ahí en ese sueño que tuve, era un sueño de 6 horas, habrá sido. Entonces me mostró y me dijo que yo no tengo la culpa, que todo estaba en los planes de Dios para que esto pase, que yo ya necesitaba quedarme sola para ser tratada por Él y que Él iba a encaminar mi vida por el camino correcto, independientemente de las cosas erróneas que yo iba a pasar. Entonces Dios ahí me dijo que fue parte de un propósito, que la vida de mi mamá ya estaba en sus manos de Dios y que era el tiempo ya. El tiempo de Dios es perfecto. Nunca nos adelantemos a los hechos, porque el tiempo de Dios completamente es perfecto, perfecto, más que el tuyo y que el mío. Entonces me dijo eso, me dijo que me ama, que viene a hacer cosas grandes en mí y que yo voy a empezar a amar más de Él en su presencia y que viene algo muy precioso para mí. Mi mamá ahí me dice, lo que tanto oré, hijita, y está a punto de llegar, me dice. Recibirás un regalo desde el cielo con amor. Todos los que se burlaron de ti te verán triunfar, me dice. Así me dijo con esas palabras. Te verán triunfar. Porque las personas que estaban a tu costado nunca fueron sinceras, me dijo. Pero tú sí eres espontánea, eres sincera, con corazón abierto. Hija, yo ya no voy a estar contigo, pero quiero que sepas que si tú te conduces por el camino correcto, tocarás la gloria de Dios y vivirás para enaltecer el nombre de Cristo por el resto de tu vida. Acá viene algo precioso para ti. Todo lo que le he pedido a Dios por ti se cumplirá. Eso es lo que yo pedí a Dios para ti. Y mientras el sueño iba ya desapareciendo, desapareciendo, yo te estoy hablando con la expresión que yo tuve, concluyéndole, porque todo eso era lento, lento, lento. Entonces mi mamá se convertía en una persona anciana y con sus cabellos blancos,
y en el rostro de la pastora que iba a ser mi madre espiritual en la ciudad de Huancayo. Yo no sabía y no le conocía a la pastora. Ese es otro tema, esa es otra parte de un testimonio muy precioso. Para ti casada o casado, te va a encantar escuchar esta parte de mi testimonio. Entonces, se venía algo grandioso. Después de haber sido despreciada, de haber vivido en inmundicia sexual, en lo que habla Gálatas de los pecados de la carne, de haber arrastrado cadenas de mi generación tras generación hasta la cuarta generación. Entonces, Dios tenía algo maravilloso para mí. A los 6 meses de que estaba soltera, no buscaba a nadie, mi hoy en día esposo me dice, me van a liquidar. Quisiera compartir mi liquidación contigo, me dice. Y yo le dije, bueno, pero ya teníamos charlas, pero le había juzgado por qué no me escribía, por qué se ha desaparecido, casi 2 años se había desaparecido este hombre. Ni como, era mi amigo, ¿no? Y yo le conté que mi mamá falleció, y entonces un montón de cosas. Entonces, y él me dijo, como que quería compensar su ausencia de su amistad. Entonces, él siempre un caballero, me, me fui a Tarapoto, justamente me fui con un grupo familiar, viajé y nos hicimos, ahí conocimos ese grupo familiar. Hoy en día les tengo en el Face. Eh, yo llegué donde él me invitó, había separado 2 habitaciones en el hotel. Mi esposo era una persona muy callada, para mí callada, muy caballeroso. Yo le dije a la señorita de recepción que solamente vamos a tomar una habitación. Yo siempre era la persona muy mandada, muy atrevida. Entonces, yo soy, por eso Dios, en una parte cuando la mamá de mi amigo Henry estaba mal y mi hermana me dice, yo estaba en la ciudad de Tacna, Cindy, Liz, tienes que hacerle pasar al pastor, él tiene que orar por la mamá de Henry, por la Violetita, etcétera, etcétera. Yo soy muy, pero Cindy, no hay nadie, acá no está Henry, me dice, su hermano Walter debe estar ahí, me dice, pero ¿cómo voy a llegar? Yo no le converso, no le conozco, sea atrevida, tienes que ser atrevida, la fe eso implica ser atrevida, le dije yo. Ay, no, Cindy, tú serás, yo no soy. Entonces, pero fue atrevida en ese momento porque llegó ahora el pastor por la Violetita. Y la Violetita hoy en día pues sigue con vida, ¿no? Entonces, yo soy así, soy atrevida y creo que Dios me escogió por eso, porque cuando comparto su palabra lo hago, no con carne. La gloria no es para mí, es para Dios, pero ese es mi carácter, ese es mi mundo, esa es mi forma de ser. Yo te voy a grabar un video no tratando de fingir una voz o tratando de ser otra, no, yo soy la, en este momento Stephanie Tefi. Entonces me invitó y cuando abrió la puerta del cuarto, y yo a mi amigo ya no le vi con ojos de amigo. Como que Dios sacó ese colágeno, ese ojo vendado y me hizo verle a Leo con ojos diferentes. Venía de 6 meses de 6 meses que había pasado una decepción amorosa y vi a Leo, le vi diferente y era Cristo poniéndome ojos de amor hacia él. Y yo hasta el día de hoy, en mi proceso sí perdí el amor, en mi proceso de mi matrimonio perdí el amor con él, hacia él, eh, por muchos puntos que en su momento les voy a compartir, pero ese amor se doblegó hacia mi esposo. Yo amo a mi esposo, eh,
lo amo con mis ojos derecho, izquierdo y con mi corazón más abierto. Siempre oro para que él ame mucho a Dios. Y me dice, y le soy honesta, yo no era una niña, pues no, una chiquilla, no. Yo le dije, ¿qué es lo que buscas, Leo? Yo busco una familia, me dijo. Yo busco un matrimonio. Entonces, yo también busco eso. Estamos en el mismo horizonte. Y este es el mismo horizonte que yo quisiera compartir. Ese día fuimos novios. Él vino a los 3 meses a comprometerse conmigo. Antes del compromiso, ¿tú crees que Satanás iba a soltar este, 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 este cuerpo? No, Satanás no quería que yo me case, porque veía que en mí, el mundo de las tinieblas, iba a temblar, iba a temblar, porque Dios me iba a mostrar sus cosas grandes y ocultas. No, Satanás no quería. Yo corría, ya me había comprometido. No, no todavía me comprometí. Entonces él dice que va a venir 3 meses, viene al mes, se presenta ante mi papá y le dice que después él viene a comprometerse. Entonces, que va a ser como mi mamá una vez me había dicho cuando yo estábamos en la cama, me había dicho cómo le hubiera gustado ser ella. Mi mamá, su anhelo más grande fue ser esposa, pero lo canjeó para que nosotros seamos hijas de diseño y que ni mi hermana ni yo traigamos hijos en fornicación, sino traigamos hijos dentro del matrimonio. Ella rompió cadenas, ella oró, se sometió a Dios, buscó a Dios, fue una mujer de fe, una fe inquebrantable. Todos los que nos ven hoy en día en la iglesia pueden decir, la hermana Norita fue eso. Sí, mi mamá se sometió mucho a Dios y yo sigo ese proceso ahora hoy en día. Yo tengo ese legado, lo asumí, me costó asumir ese legado, pero con mucho amor lo asumo porque tengo que orar por mi familia entera. Y entonces, antes de casarme, recuerdo que con mi amiga Damaris, amiga, estoy muy nerviosa. Ella es una, compartimos la misma fe, Damaris, hoy en día también es casada con su bebé del mismo tiempo de Yeshua, de mi segundo bebé. Ella me dice, amiga, pero es increíble. Dios usó a Damaris en 2 oportunidades conmigo. Es increíble que ella me dijo, amiga, pídale dirección a Dios. Yo estoy nerviosa, Damaris, no sé si me quiero casar o no. O de Satanás estaba. No me sentía segura. Yo sentía que si yo me casaba, yo tenía que dejar muchas cosas y mis amistades, volar, estar, decir, me voy a tal persona, voy a dormir todo el día tal, cuando no trabajaba. En ese tiempo estaba trabajando en Grade, en Prisma y en Caliwarma y tenía mucho trabajo, pues. Entonces corría también, me iba al gimnasio, todo. Entonces yo sentía que alguien iba a venir a cortar mis alas y, y eso me apenaba, pero también sentía que algo estaba pasando. Su ex a mi esposo le escribió, yo hasta ese momento no sabía. Yo llego a descubrir eh, un mes antes de mi matrimonio religioso. Pero yo sentía que había algo. El don ya estaba en mí. Yo ya estaba con el legado de mi mamá, yo ya tenía esa, no intuición, ese don de ciencia, de sabiduría. Yo ya sabía que había algo. Entonces cuando él me dice que no va a haber matrimonio, que no va a haber pedida de mano, que suspenda todo, que la plata que me había depositado para nuestra pedida de mano, que, que vea qué hago. Entonces él me dice eso, y yo pues no voy a estar rogándole, y mi hermana me dice, Stephanie, pero él ya se presentó con papá. Hermana,
no tomes por perdido eso, vea qué sientes por él, de repente no sientes amor por él, de repente está todavía sentimientos de la otra persona por quien estabas, ¿cómo es que quieres tú romper esto? Pero yo te aconsejo que hagas lo que mejor sabes hacer, orar. Y Damaris me dice que también entre en oración. Y de verdad, yo entré en oración y cuando entré en oración, yo sentí amor por mi esposo. Y yo estaba orando y Dios me muestra una serpiente así camina, que se arrastraba. Yo dije, nunca te dije esto, Dios, porque dejé siempre ser el dolor de Satanás. Nunca te dije esto y nunca peleé tanto. Vienen, se van, me importa, decía, pero hoy en día sí te digo. Le dije, yo soy tu hija, yo vengo en el nombre de Dios. Esa mujer viene en el nombre del mundo. Quien sea que sea, y tú sabes quién es mi Dios, porque yo sabía que de repente su ex venía a la Amelia a él. Entonces, yo ya no voy a hacer burla de nadie. Tú vas a engrandecerme, Señor Jesús. Yo vengo en el nombre de Dios y ella viene en el nombre del mundo. Yo gano porque gano. La victoria es tuya, Jesucristo, porque tú has muerto en la cruz del Calvario y derramaste su sangre preciosa para nosotros vivir por tu gracia. Entonces, cuando yo terminaba de decir esa palabra, mi WhatsApp sonaba. El mensaje me mandaba, amor, perdóname, nuestro compromiso sigue en pie, nos vamos, yo me voy en tal fecha, me voy a comprometerme y nos casamos en diciembre. Y a los 3 meses él viene, eh, nos comprometemos en Palo de la Parrilla, nos casamos civil, es en 2018 y nos hemos casado en el 2018 y en enero del 2019 yo puedo ver eh, mis mensajes no deseados. Mi Face es privado, era privado, porque hoy en día se va a hacer público. Ya se ha hecho público. Entonces, era privado. Entonces yo veo mensajes que nunca había leído. Estaba levantándome de dormir y veo el mensaje ahí. Satanás no quería que yo llegue al altar con Dios. No quería. Yo ya estaba casada civil ya, pero él no quería que yo llegue a casarme religioso. Ahí me muestra y veo mensajes no deseados que ella me había mandado el 3 de septiembre del 2018, capturas de pantallas que tenía conversaciones con mi esposo, o sea, su ex, se le volvió a aparecer. Y entonces, que el don de ciencia que me había dado Dios, de sabiduría, de discernimiento, entonces era verdad. Entonces yo no opté por la decisión de pelear con él. Conversé con mi mejor amiga, Paola, con mi hermana y mi mejor amiga, ay hermana, nosotros tenemos pasaje, me dice, nosotros nos vamos a tu boda. Entonces mi hermana me dice, tú eres esposa, ella ya no tiene nada que hacer acá. Eso es pasado, me dice. Y tú eres una dama, no tienes por qué contestar. Entonces me comporté así, siempre fui instruida por mi hermana. Entonces me comporté como una dama, no le contesté y nunca le contesté a la chica, nunca. Entonces yo le deseo lo mejor, así como mis relaciones pasadas. Yo deseo todo lo mejor del mundo. Dios sanó mi corazón y hizo un corazón nuevo. Me casé, fue un matrimonio muy precioso. También pude ver la mano de Dios en mi matrimonio, con cada persona que me apoyó. Agradecida tanto con Dios, enormemente. Esto es mi historia. Vine de un hogar inmundo. Yo llamo inmundo porque el pecado contra tu cuerpo es
repugnante para Dios. La fornicación, el adulterio, son inmundicias sexuales. Amigo, amiga, hoy en día si tú escuchas este testimonio, yo te puedo decir que eso no agrada a Dios. Y que si tú estás a tiempo de que un bebé llegue a matrimonio en un hogar constituido, dale la oportunidad a ese ser vivo en venir a contribuir algo maravilloso para tu matrimonio. Esto es mi testimonio, como les suelo decir, no vine de arriba, vine de abajo. Me formé como profesional, regresé de la ciudad de Iquitos, no lo puse, regresé de la ciudad de Iquitos, volví a Pucallpa enamorada, me fui enamorada, volví enamorada y Dios para toda obra que Dios hace es para bien, para trabajar en nosotros. Eh, Ese era el inicio de algo maravilloso, mi matrimonio, y fruto de ese matrimonio tengo 2 niños hermosos, preciosos. Eh, Leonard es muestra de una victoria grande en el proceso de mi matrimonio. Y Yeshua es, es mi victoria contra el ataque del adversario. Dios puso ese nombre en mi hijo, Yeshua, se llamará Yeshua y vendrá solo reservado para mí. Y yo en mi misión como mamá es guiarles por el camino de Cristo, hacer una generación nueva en ellos, donde que mi papá si no le regalaba rosas a mi mamá, en que ellos vean que el matrimonio se contribuye día a día. Entonces, amigos, esto es mi matrimonio, este es mi proceso hasta mi matrimonio, mi testimonio hacia mi matrimonio. Espero que haber podido llegar a ustedes. Acá no se oculta nada. Si yo me presento ante ustedes es porque de aquí en adelante ustedes me van a ver en un video, predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje que Dios me guía por medio de su Espíritu Santo para llevar. Yo estoy muy agradecida con Dios, la honra y la gloria es para Él. Sé que hasta el momento, con la bendición de Dios, se viene ganando 345 almas para Cristo, 345 personas por quien me permite orar Dios, y tengo que hacer varias estrategias para orar y terminar las oraciones por esas personas. Para mí es un gusto, casos que vienen, casos que Dios me los presenta, eh, son maravillosos para mi vida porque es de gran aporte espiritual para mí. Yo voy aprendiendo poco a poco. Yo congrego en un templo, me sujeto hacia mi pastor. Yo hoy en día tengo este llamado y de acá parte Dios, yo ya no parto, sino Dios usando este vaso, que como dijo Dios en su palabra, Hechos 10:15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En la NTV lo dice, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Mi pasado está atrás. Yo voltear atrás solamente para testificarte de dónde vengo yo. Porque como personas ustedes van a querer saber quién es Stephanie. Stephanie es hoy en día una mujer casada, con una familia que vive para el servicio de Dios. Y siempre vienen y me dicen y me quieren ofrecer productos para yo vender, porque
de repente tengo amistades, de repente tengo conexiones y yo siempre suelo regirme a Dios. Y Dios habló en mí y me dijo que ni siquiera en mi profesión yo voy a trabajar. Voy a trabajar para el reino de los cielos. Y esto es lo que Dios me manda a hacer hoy en día. Agradezco mucho a mi esposo, mi ayuda idóneo, eh, que Dios me lo trajo forzosamente acá para que pueda hacer todo esto y hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, con transparencia. Y acá estamos. Soy una fiel servidora de Dios, estoy para tu servicio. Cualquier cosa que tú quieras en mí puedes encontrar. Mi número es 901 049 750. 901 049 750. Tenemos casos en México, tengo casos hoy en día que se incrementó una persona que también ya formó parte de mi cadena de oraciones en Estados Unidos. Tenemos casos en diferentes naciones del mundo. Y yo con la bendición de Dios soy una gran aportadora hoy en día para el reino de los cielos y temida para el mundo de las tinieblas. Porque de donde Dios me trajo, que fue un basurero, para hoy en día usar este vaso que está siendo limpiado cada día más y más, Dios es grande. Dios hace algo maravilloso en nuestras vidas cada día. El proceso es como una casa en construcción. Un cristiano es procesado cada día más. Entonces, si quieren conocer mi desierto, en mi matrimonio, les invito a que en una segunda transmisión, en un segundo video, se va a estar presentando. Les invito a que pongan me gusta o me encanta. Yo soy una de las personas que en las redes sociales siempre voy a poner me encanta cuando algo me gusta. No me gusta poner me gusta. Me encanta. Yo disfruto mucho viendo personas tan bendecidas. Disfruto mucho viendo a personas pero tan diferentes que yo les he conocido. Y disfruto mucho y por eso siempre suelo poner me encanta, me encanta, me encanta. Yo también les voy a pedir que pongan me gusta si quiere o me encanta, porque esto se va a hacer un efecto multiplicador por todas las redes sociales. Que Dios me los bendiga y si esta palabra, este testimonio habló en sus vidas, yo te pido que cierres tus ojos y pongas tu mano derecha en tu corazón y digas esta palabra. Que así como esta señorita o esta señora cambió, Dios la cambió, yo también quiero ser cambiada. Esta señora cometió los pecados más abominables del mundo. Los pecados que están en Proverbios 16 también, lo que abomina a Dios, cometió lo que es las obras de la carne. Entonces, ¿por qué yo no puedo ser limpio? Yo te invito a que pongas tu mano derecha en tu corazón y que cierres tus ojos y hagas esta oración. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, escuché este testimonio y escuché lo que tú hiciste con tu hija. De lo sucio hiciste algo puro. Tú limpiaste este vaso porque solamente tú, Señor, mi Dios, lo puedes hacer. Yo te pido perdón por todos mis pecados que he cometido hasta el día de hoy, incluidos los pecados que cometieron mis padres desde la primera hasta la cuarta generación, de parte madre y de parte padre. Perdona todos esos pecados, Señor mi Dios. Yo renuncio a esos pecados, los echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Me lavo con la sangre de Cristo de coronapiés y yo en este momento te digo,
que te amo y te recibo como mi creador. Acepto, Señor Jesús, que tú has muerto en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre preciosa por amor a nosotros. Yo te recibo en mi corazón y te hago partícipe de mi vida y de todos los planes que yo tengo. En el nombre de Jesús te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida con letras de oro, porque yo quiero caminar por esas, por es- por esas calles de oro en tu tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, te quiero decir que ya no eres solo creación de Dios, que te haces una hija o un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por ende te haces partícipe y acreedor de todo lo que su palabra te promete. La palabra de Dios está llena de bendición. Si tú crees, vas a recibir cada una de esas bendiciones al solo recibir a Cristo. La palabra de Dios dice que la fe sin obras no es fe. La fe no es que tú digas, yo tengo fe y esa fe tengo. No, la palabra de Dios dice, yo tengo fe y esa fe voy a hacer que mi vida impacte. Si tú hiciste esta oración de fe, te quiero decir que eres una hija de Dios y un hijo de Dios. Y nadie puede llamar algo impuro lo que Dios ya limpió. Te dejo hasta otra oportunidad. Que Dios te me bendiga grandemente, porque va a haber otra oportunidad. Se viene el testimonio de un matrimonio que fue restaurado para la honra y la gloria de Dios. Gracias. Amén.